En la línea, el economista y estudiante de la maestría en Ciencias de Datos de la Universidad de Sonora, Luis Armando Moreno. Buenos días, muchas gracias por tomarnos la llamada. Hola, Katy. Y, Buenos días. No, agradezco la oportunidad. y se le ha estado dando seguimiento puntual por parte de Luis Armando Moreno al comportamiento de la pandemia en nuestro estado, al comportamiento de la pandemia en Hermosillo, al momento que arroja esta investigación, digamos que ha estado siendo constante para que se vayan almacenando estos datos y se queden ahí como un referente en un futuro, pero por lo pronto el comportamiento, ¿qué nos dice Luis Armando? Bueno, la noticia de hoy, bueno, es que se Sí, llegaron a 100,000 casos confirmados de COVID-19 en Sonora, sí. con el reporte de hoy, que se refiere al corte del 31 de agosto, y bueno, con los casos, 173 casos confirmados hoy, hace que agosto sea el mes con más casos en toda la pandemia. Afortunadamente, en esta tercera ola, medida desde mediados de mayo, este ascenso constante que sucedió entre mayo y agosto, eh, afortunadamente la cantidad de decesos es menor y al parecer se observa que el pico de esta tercera ola se alcanzó la semana pasada, con el reporte del corte del 20 de agosto con 680 casos, y posiblemente empecemos a observar un descenso ya en los próximos días. Cuando estábamos hablando del descenso en los próximos días, entonces ya se logra esto que nos dicen que para considerar que la ola va bajando, tendrían que ser cuántos días continuos de que los números vayan así en descenso. Bueno, habría que considerar al menos 2 semanas, ya agrupadas las semanas, o sea, o haciendo los promedios diarios, 7 días, que se empiecen a observar este descenso. Si en 2 semanas ya observamos un descenso, ya podríamos hablar de una constante a la baja, aunque pueden no suceder repuntes o rebrotes. Hace 3 semanas, de hecho, tuvimos un descenso de casos ya agrupados de la semana, Sí. pero la siguiente fue el pico. Entonces tampoco se trata de confiarnos, se empiezan a observar cifras un poco más positivas, pero hay que esperar, o al menos hay que ver la evolución de esta semana, y ya compararla con la anterior. Como te digo, la semana pasada sí hubo un descenso, un pequeño descenso. Hay que observar cómo se evoluciona esta semana, aquí al fin de semana, para ver si efectivamente ya empezamos a hablar del descenso, confirmamos un descenso de casos. Recuerda, Luis Armando, la primera ola, ¿en cuándo empieza y cuándo termina? ¿Cuánto duró? Duró 208 días, Ajá. contados a partir de que la Secretaría de Salud confirmó el primer caso, Ujú. y culminando el 9 de octubre, que fue el momento más mínimo, el valor mínimo de casos, del promedio móvil, de la tendencia. Entonces, lo medimos del 16 de marzo al 9 de octubre, y son 208 días de la primera ola. Y luego la segunda inicia y comienza, ¿y cuántos casos presentó? ¿O Entonces, cuántos días duró? sí, ¿cuántos días? Sí, Bueno, la segunda ola, a partir de que termina la primera, o sea, medida el 9 de agosto, el 9 de octubre, el 10 de octubre empieza un ascenso de casos al final del año pasado, que lo podemos caracterizar como la segunda ola. Tiene su pico el 16 de enero, para luego comenzar a bajar y llegar a un mínimo el 16 de mayo de este año, que digamos es la ola completa, ¿no? No solo la cresta, sino también el descenso de la ola. Son 219 días, y ahí se confirmaron 39,000 casos, 39,304 casos. y luego viene la tercera, que comenzó ¿cuándo? 17 de mayo, o sea, ya después de este mínimo, de valor mínimo de la tendencia, empieza un ascenso constante en el número de casos a partir del 17 de mayo, tomando como referencia el 17 de mayo, hasta llegar, como te mencionaba, el 20 Sí, de agosto con sí, 680 casos como un máximo, como un pico de la sí. tercera ola. Y actualmente, porque todavía empezaríamos el descenso si se confirma, actualmente tenemos 106 días de lo que va de la tercera ola, con 26,202 casos.
Estaríamos entonces, que ya se nos ha dicho, de la posibilidad de una cuarta ola, y entonces esta estaría aproximadamente cuándo, de acuerdo con el comportamiento, cuándo estaría iniciando. Estaríamos hablando de que todavía nos tendríamos que observar el descenso de la tercera, Mm. pues como se comportó el año pasado, podríamos estar hablando de octubre más o menos, que empecemos a observar valores mínimos en los casos diarios y la tendencia empiece a tomar un valor mínimo. Y cuando este ocurra y empecemos otra vez, igual que con los descensos, a confirmar un, un varios días, encadenar varias semanas con un ascenso de casos, con más casos que los anteriores, podríamos confirmar un ascenso y el inicio de la cuarta ola que posiblemente ocurre en el tercer trimestre del año. Los casos de fallecimientos en esta tercera ola han sido menores que en las anteriores etapas. Sí, sí, efectivamente. ¿ han podido ustedes, han podido ustedes verificar que efectivamente haya contribuido en esto el hecho de que las personas se hayan vacunado? ¿O qué factores han encontrado? Bueno, así la relación directa no la hemos podido encontrar porque no tenemos suficientes datos. Sí. Sí hay, bueno, por medio de una asociación, podemos hacer una asociación en el sentido de que, pues, cuando empiezan la vacunación a principios de año y los adultos mayores empiezan a completar sus esquemas, la letalidad en adultos mayores disminuye, la cantidad de casos en adultos mayores también disminuye, y los hospitalizados. Entonces sí podremos, no tenemos los cálculos directos para ya mostrar el efecto de que la vacunación directamente está influyendo, pero al menos se puede observar una asociación así de manera, digamos, empírica, de que hay un descenso en esta tercera ola que posiblemente esté asociado a vacunación. Pasamos en la segunda ola, 8 de cada 100 casos, 8 lamentablemente fallecían, y actualmente en esta tercera ola estamos hablando de cada 100 casos, 3 fallecen. Entonces sí hay un descenso en la letalidad de 5 puntos porcentuales. Habría que considerar otro factor, Luis Armando, también, que si a reserva de esperar esto, que tanto es lo de la vacuna como menciona, que tanto es también que ahora, después de este año y medio, ya se tenga, si no un medicamento propio contra el COVID, si ya se ha tenido la experiencia como para ir sabiendo o para ir conociendo cuáles medicamentos sí funcionan para ayudar a las personas a que la enfermedad no se complique. No, claro, el aprendizaje influye tanto en la parte médica como en la parte social, ¿no? Sí. Tomar las medidas más un poco más en serio, y este aprendizaje, de hecho, de la primera a la segunda ola, aunque mínimamente, pero sí se observaba un impacto positivo en los porcentajes y en las cifras respecto a la primera ola en la segunda. Entonces, esta evolución, este aprendizaje también está influyendo en la tercera. Por eso mencionaba, no podemos hablar solamente de la vacunación, de momento no podemos separar el efecto de la vacunación porque también hay otros factores. Por ejemplo, en esta tercera ola se están realizando muchas más pruebas que en las primeras 2 olas, y eso está haciendo que se detecten más casos en personas jóvenes, que si bien la proporción de respecto a las pruebas realizadas se mantiene, pero ahora son más porque están realizando más pruebas. Y estas personas, pues, a final de cuentas, vacunados o no, no desarrollan tantas enfermedades graves, y esto también podría estar influyendo en la letalidad. Interesante porque lo que nos recuerda Luis Armando, porque es algo que se mencionaba anteriormente, que no había pruebas y todo, aunque muchos médicos, aunque ya los médicos dicen que a veces no hay necesidad de hacer una prueba, que el diagnóstico es clínico, que habría que ver nada más los síntomas y si las personas tuvieron contacto con otras personas que se contagiaron para ya considerar que es COVID y no necesariamente tendrán que hacerse la prueba, ¿no? Sí, en este último mes se están realizando más pruebas que en toda la pandemia.
Y todas han sido, no nada más en el sector público, también muchas personas que acuden al sector privado, pero de esos no son los datos que ustedes toman en cuenta, parten de la información que reciben directamente del sector salud. Así es, de los informes de la Secretaría de Salud Estatal y los informes, bueno, la base de datos que tiene la Secretaría de Salud Federal. Ahora, Luis Armando, la movilidad que hemos visto en Hermosillo es impresionante en los últimos días. ¿Será las clases, el inicio de clases presenciales, lo que hizo que de unos días para acá es mucho el tráfico que vemos en la ciudad? Y ustedes Sí, también han estado manejando alguna información respecto a la movilidad aquí en el caso de Hermosillo. mira, yo directamente yo no lo he estado midiendo. Sí he observado que de hecho el día creo que uno de los días que llovió fue el día con menos movilidad Sí. en Hermosillo. Pero sí la que es el regreso a clases sí tiene un impacto en la movilidad de las personas. El buscar el buscar mm, los útiles escolares y Sí. las mismas inscripciones. Esto provoca una actividad más alta de la que se venía observando, digamos, durante el verano, o durante toda la pandemia. De momento que no estaba considerando este factor porque las escuelas estaban cerradas. Pero este factor sí lo consideran ustedes para establecer a qué se debe estos números que nos dan a conocer de los casos recientes o de cómo va el comportamiento. ¿Es un factor que sí lo consideran? No Sí, necesariamente porque ustedes lo estén investigando, pues, sino que no, toman los pero sí se datos que considera. otros sí. ¿Mande? Sí, no, se considera para ya poder afirmar, o sea, o un impacto en cuanto a, porque podríamos hablar, como te mencionaba, de un Sí. descenso de casos, pero pues existe el factor social. Entonces, por ejemplo, lo que sucedía en julio, que traíamos a finales de junio, principios de julio, que no traíamos una cantidad de casos muy alta, pero sabíamos que el fin de las campañas y la elección en sí, el día de la elección, iba a provocar una movilidad más alta, que podría estar impactando el número de casos y lo eleva. Esto sucedió, pero no sucedió directamente, sucedió un poquito, como 2, 3 semanas después, Ajá. pero son factores que hay que estudiar para proyectar, para decir no nos podemos confiar si estamos detectando un descenso. ¿Por qué? Porque pues hay un aumento de la movilidad, posiblemente hay un impacto en el número de casos en Hermosillo en particular, aunque en Hermosillo, déjame decirte, en Hermosillo el impacto de la tercera ola ha sido menor que en las 2 olas anteriores. La cantidad de casos en Hermosillo no se ha elevado en la misma proporción de lo que sucedió en las 2 olas anteriores. Eso de alguna manera podemos decir, ah, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que así ha sido, aunque ahí sigue latente el COVID. Y ustedes cuando realizan este tipo de trabajos, estamos hablando de cuántas personas, ¿hay un equipo o particularmente es usted quien está al pendiente haciendo todas estas gráficas y juntando todos estos números? No, en este caso soy yo. Esto ¿Sí? fue un proyecto personal que, bueno, sí recibo algo de asesoría y de mis maestros en la maestría, pero sí es un proyecto personal. El seguimiento lo estoy haciendo yo personalmente. Hago la captura de los datos ahí de la Secretaría de Salud cuando los informan, y genero los gráficos diarios y semanales. Y ya me imagino que otras personas lo tienen como un referente precisamente por ese trabajo que está realizando cuando necesitan datos gráficas y eso. Sí, afortunadamente sí han sido de utilidad para las personas. Para quien esté interesado en esta información tan valiosa que tiene, ¿cómo puede conseguirla? Y bueno, en mi cuenta de Twitter, @DogoMoreno, ahí subo los gráficos diarios después del reporte de la Secretaría de Salud, y a su vez los fines de semana realizo un reporte semanal sobre el comportamiento de la enfermedad durante la semana y su comparativo con las anteriores. Y esto también puede ser consultado en mi blog, en mi página de internet, luisarmandomoreno.com. ¿Cuántas horas le dedica a esto?
Fíjate, ya es un poco menos porque ya está un poquito más automatizado. En un principio sí eran bastantes horas, bastantes gráficos. Sí. Ahora ya lo tengo más automatizado, es la captura, más o menos 1 hora diaria. Y Sí. pues y el fin de semana sí un poquito más para analizar las tendencias. Y como es estudiante de maestría, ¿esto forma parte de algún trabajo de investigación que habrá que está siendo utilizado para esta maestría o formará parte de una tesis o algo así? Lo quiero utilizar para mi tesis de titulación. Excelente, muy bien. Pues muchísimo éxito en este trabajo, en los resultados que se obtengan del mismo. Muchísimas gracias por habernos permitido conversar con el economista y estudiante de la maestría en Ciencias de Datos de la Universidad de Sonora, Luis Armando Moreno. Que tenga buen día. Muchas gracias, Katy. Hasta luego.